yo, oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado tu nombre en todas las generaciones. En un viejo pozo de agua, al llegar a la ciudad, acampó con sus camellos
el Espíritu del Padre, enviado por doquier, una esposa para su hijo a escoger. Gozo eterno allá tendremos al ver pronto a nuestro Isai en las bodas celestiales más allá. Prepárate que oscurece ya. Oye que te llama el Señor. Ya las bodas se anuncian, pronto el gozo brotará al unirse la esposa con Jesús. Prepárate que oscurece ya. Oye que te llama el Señor. A la esposa se anuncian, pronto el gozo brotará al unirse la esposa con Jesús. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Ahora Jesús es mi pastor, seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Aunque en valle oscuro yo me encuentre y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará y por su gracia un vencedor seré, pues es mi pastor. Adereza la mesa para mí, tu Espíritu Santo enviaste y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviré
Hermanos, les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una oportunidad más que tenemos de estudiar la palabra en presencia de nuestro Señor. Vamos a continuar nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y en la oportunidad anterior dijimos que Pablo escribe esta epístola desde Roma. Dijimos que Roma significa fuerza. Y dijimos que habíamos visto que Pablo estaba en un lugar de potencia, ¿sí? Él estaba atravesando el sufrimiento, los padecimientos de Cristo, pero la potencia de Dios lo estaba utilizando. Dios mismo había hablado con Pablo y le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el apóstol Pablo estaba siendo utilizado por Dios, utilizando su cuerpo para la edificación de la iglesia. Y todo lo que el apóstol Pablo atravesó hasta hoy en día sigue siendo de edificación para la iglesia. El motivo de esta epístola, esta carta, fue escrita como el resultado del profundo interés de Pablo por Onésimo, que dijimos que Onésimo significa provechoso o útil. Y Onésimo era un esclavo que había huido de Colosas. Había huido de Colosas a Roma para escaparse de Filemón. Filemón era el amo de Onésimo. Y Filemón, vimos que era un hombre rico, era un hombre de influencia en la ciudad de Colosa. Este Filemón era un influyente hombre cristiano. La iglesia de Colosa se reunía en la casa de Filemón. Vemos que este hombre, según la tradición, dicen que era un hombre que se dedicaba a la industria textil y tenía obreros a su cargo, ¿no? Tenía muchos esclavos a su cargo. Y bueno, uno de esos siervos fue Onésimo. Y bueno, decimos que esta es la principal razón, ¿eh? La principal razón del motivo de la epístola en la que Pablo se dirige a Filemón, la huida de Onésimo. El propósito mayor de esta carta ciertamente está escondida, que eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco. Todo lo que está escondido a la simple vista, ¿no? Y el Señor siempre utilizó las circunstancias en algunas asambleas, como en este caso una vida individual, como una carta, ¿no?, acerca de algo especial. Y bueno, y así es este caso con la carta de Filemón. Bueno, habíamos visto también que se dice que los esclavos de este tiempo y más en Frigio eran los más bajos, los más maltratados, que mostraban los peores rasgos característicos de su condición humana. Y bueno, probablemente Onésimo había alcanzado esta condición. Con las palabras de Pablo podemos llegar a entender que Onésimo era un esclavo que tenía aparentemente le había sido dado un privilegio en la casa de Filemón. Algo así como habíamos visto como un esclavo que tiene a su cargo la administración de la casa. Podemos ver como si Onésimo tenía a cargo la casa de Filemón o trabajaba en la casa. Y aparentemente sustrajo bienes de su amo. Fue declarado un ladrón. De algún modo, Onésimo alcanzó Roma. Fue a parar a Roma, el gran centro del Imperio Romano. Y así vemos, hermanos, que Dios, cuando creó al hombre, le puso a cargo de su creación. Le puso a cargo de su creación. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre pecó. El hombre pecó y así fue, tuvo que huir.
Primeramente, cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén, Adán se escondió, empezó a huir. Ya vemos que la huida del hombre se manifiesta, pero se completó la huida de Adán cuando Dios lo dispone. Dios dispuso que sean echados del huerto del Edén Adán y Eva. Y vemos que es evidente que la voluntad de Dios fue que Onésimo saliera de Colosa, tanto de la casa de Filemón como de Colosa, y vaya a parar a Roma. Y así es que esta iglesia en Colosa se reunía en la casa de Filemón. Colosa significa el lugar de corrección, el lugar de corrección. Y esta iglesia estaba siendo corregida en la casa de Filemón. Filemón significa uno que besa, uno afectuoso. Y es impresionante, hermano, la similitud que vemos también en la vida de Filemón, o podemos decir la figura, con el Señor Jesús. Esta iglesia se congregaba en la casa de ese que nos besa. Podríamos ver al apóstol Juan recostado por los pechos del Señor Jesucristo, disfrutando de la justicia divina, disfrutando del reposo en la fe, disfrutando de toda protección, de todo cuidado y sobre todas las cosas de tener al príncipe de los pastores en su cabeza. La cabeza de Juan estaba puesta sobre los pechos de Cristo, sobre la justicia divina. Quiere decir que su mente estaba totalmente entregada a la justicia divina. Y así podemos ver que la iglesia en Colosa, la iglesia que estaba siendo corregida en la casa de uno que besa, Y así es, Cristo verdaderamente nos corrige con amor, nos corrige con paciencia, y ciertamente que nos tiene paciencia el Señor Jesús, hermanos. Simplemente podríamos ver diariamente nuestra vida y examinarnos y mirar al Señor y decirle verdaderamente: Señor, cuánta paciencia nos tienes. Y dígame si el Señor Jesús día a día nos está besándonos. El beso en los tiempos antiguos significaba o era símbolo del perdón. Era símbolo del perdón. Así fue que José besó a sus hermanos, y también es símbolo en la iglesia primitiva, era símbolo del amor de Dios, un amor entrañable en Cristo. Y así se manifestaba la vida de Cristo en Filemón. Esto vamos a destacar, hermanos, que la vida de Cristo estaba siendo manifestada en Filemón. Estaba siendo totalmente manifestada en Filemón. Vamos a leer el verso 7 de la epístola de Pablo a Filemón. Dice: porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad. Esa es en la versión antigua. Y en la versión 1960 dice: consolación en tu amor, ¿no? En tu amor. Vemos que el amor se manifestaba en la vida de Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ese es la 1960, volvemos a la versión antigua, dice: porque por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Vemos que la nueva creación estaba siendo edificada, se estaba gozando por la vida de Filemón. La nueva creación, los santos estaban gozándose, congregándose, y el servicio que prestaba Filemón, al poner a disposición su casa, al servir a la iglesia. Ciertamente este era un hombre de mucha estima en Colosa. Era un hombre que
hacía honor al significado de su nombre. Uno que besaba, era un hombre afectuoso, era un hombre amoroso, un hermano lleno de caridad. ¿Eh? Ciertamente a veces conocemos hermanos, y gracias a Dios por estos hermanos que destilan el amor, ¿eh? Llegan, te abrazan, si es posible te quieren besar, te quieren, no te sueltan, te abrazan, y así cada reunión. Estos hermanos verdaderamente destilan el amor de Cristo, nacido de un corazón sincero. Bueno, esto no nos vamos a olvidar, hermanos, que Filemón era un santo honorable en esta asamblea. Era un santo honorable para poder entender la manera que Pablo trata con él. Para poder entender la manera que Pablo trata o trató con este hermano, ¿sí? Con Filemón. Y ciertamente Pablo tenía una petición que hacer a Filemón, pero también Filemón tenía algo que aprender. Algo que aprender tenía Filemón, y era más sobre la nueva creación. Filemón tenía que aprender más sobre la nueva creación. Pablo verdaderamente en su carta a Filemón muestra gracia, muestra amor, y muestra que nunca se vio superior a Filemón. Él respetó la obra de Dios en la vida de Filemón y en la asamblea en Colosa por la vida de Filemón. Evidentemente este hermano era muy útil en la obra. Los hermanos eran edificados por su vida. El hermano que pastoreaba en la iglesia en Colosa era el hermano Epafrodito. Pero este hermano Filemón evidentemente era un santo muy útil, un santo que servía para la edificación de los santos. Y qué bendición, hermanos, cuando entendemos el lugar de cada uno. Y que no solo el hermano que está dando la palabra puede ser de bendición para la iglesia. Muchos creen que solamente el que da la palabra es el único que puede ser de bendición, ser útil a los hermanos, pero no. Porque la vida de Cristo está en cada uno de los hermanos. Y cuando nosotros por la fe nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo viene y nos utiliza para la edificación de los santos. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia buscando simplemente a alguien con un corazón sincero, con un corazón deseoso de servirle. Y ahí el Espíritu Santo viene y nos toma y empieza a movernos para la edificación de los santos. El Espíritu Santo es Él quien escoge, pero va mirando los corazones, va escudriñando los corazones, todo lo sabe. Y bueno, cuando ve a alguien dispuesto, sincero, ahí lo utiliza, Y siendo Filemón un hombre fructífero en esta iglesia, Pablo debía ser muy cuidadoso. Pablo debía tener sabiduría y debía ser guiado por Dios para hablarle. Debía ser muy cuidadoso para hablar y hacer el encargo a este hermano. Pablo era un hombre muy ordenado, era un santo muy ordenado y respetaba a los hombres de Dios. Pero vamos a ver la enseñanza en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 11. Esto es lo que Filemón necesitaba comprender. Colosenses capítulo 3, verso 11. Gracias Dios. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Siervo ni libre. Gracias a Dios. Y bueno, así en la versión antigua, en la versión 1960, también encontramos esta misma expresión. Siervo ni libre, pero se refiere a un esclavo.
se refiere a un esclavo o a un libre. Y esto es lo que Filemón necesitaba aprender. Necesitaba comprender que en Cristo ya no hay más esclavo ni libre. El trato ahora en la nueva creación es directo, de una vida santa a otra vida santa. Era necesario que Filemón comprenda que ahora Onésimo pasó a ser parte del cuerpo de Cristo para tratarlo como un hermano, que vamos a ir viendo más adelante. Gracias a Dios. En la versión, en la Biblia, Dios habla hoy, en el verso 1 de la carta a Filemón, dice: a Filemón, querido compañero de trabajo, querido compañero de trabajo. En la versión antigua de la Reina Valera dice coadjutor nuestro. Y bueno, en la versión 1960 dice compañero. Compañero. Qué hermosa es la palabra, hermano, y qué hermosa manera de tratar a los obreros, compañeros. Y esta expresión dice querido compañero, no solamente un compañero, sino un compañero querido. Pablo amaba verdaderamente a Filemón con el amor entrañable de Cristo. Y hermanos, vamos a destacar esto y vamos a volver a repasar y vamos a añadir, mayormente vamos a dedicar esta parte de hoy a ver a Pablo y a Timoteo y qué parte ocupa Timoteo en este asunto, porque Timoteo evidentemente no era un hermano que tenga algo que ver, o que Filemón podría decir, no, Timoteo, yo no te debo nada, pero Pablo sí. Entre Pablo y Filemón los unían las experiencias, los unía la vida de Cristo y evidentemente algo más. Ciertamente es evidente que Pablo ha servido mucho a Filemón para la edificación suya. Por eso vamos a leer en el verso 18. Dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. De más es lo que me debes tú, Filemón. Es evidente que Pablo trabajó mucho en la vida de Filemón. Así que había un lazo que los unía, una obra, un trabajo de amor en la vida espiritual que los hacía poder hablar con mucha confianza. Había una intimidad. Eso vamos a resaltar también en esta carta, que es una carta de intimidad. Pero entonces, ¿qué papel juega Timoteo? ¿Por qué entonces Pablo presenta en la misma carta como destinatario a Apia, a Arquipo y a toda la iglesia que está en su casa? ¿Por qué? Bueno, vamos a ir aprendiendo de a poco. Vamos a repasar algunas cosas que ya dijimos en la parte anterior y vamos a ir reforzando algunas cosas para nuestra enseñanza. Bueno, como primer punto, vamos a ver la semejanza y contraste entre la vida de Pablo y Timoteo. Bueno, primero que nada, Pablo siempre mencionaba a Timoteo en sus cartas. Vamos a anotar algunas cartas que Pablo no lo mencionó al saludar a las iglesias. Bueno, son solamente 4 cartas que Pablo no menciona a Timoteo. 4 cartas que Pablo no menciona a Timoteo en las iglesias. Vemos en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, en la primera carta a los Corintios y a los Romanos, y en su carta a los Romanos. Después encontramos en la segunda carta a los Corintios, encontramos en los Filipenses, encontramos a los Tesalonicenses, que Pablo escribió. Encontramos a los Colosenses en esta carta a Filemón. Que Pablo siempre mencionó a su lado a Timoteo. Bueno, Pablo, como primer punto anotamos, Pablo
representa la cruz de Cristo. El mensaje de Pablo era la cruz de Cristo y su muerte. Por eso es que Pablo y Timoteo siempre están juntos y no se puede despegar uno del otro. Timoteo representa la resurrección de Cristo porque su vida nos muestra el andar del creyente en el poder de la resurrección, ¿no? En el poder del Espíritu Santo, una vida de frutos, una vida guiada por el Espíritu Santo. También notamos, en el segundo punto, notamos que la vida de Pablo nos muestra la humillación del Hijo de Dios, la humillación del Hijo de Dios. Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación que Cristo sufrió fue verdaderamente inigualable. Y Pablo, como era un imitador de Cristo, tenía que atravesar también estos pasos de humillación. Y así, hermanos, para identificarnos con Cristo, vamos a ir pasando también nosotros estos mismos pasos. Vamos a seguir los pasos de Jesucristo. Jesucristo para ser exaltado tuvo que ser humillado. El Señor Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Primeramente Él estaba hablando de sí mismo. Por eso Él se humilló y es enaltecido. Pero el que se enaltece, todos los hombres de ese tiempo, los fariseos, todos los maestros de la ley se enaltecían. Bueno, fueron humillados. Y entonces Timoteo nos habla, la vida de Timoteo representa la exaltación de los hijos de Dios. La vida de Pablo era de humillación, lo encontramos en la prisión, lo encontramos padeciendo azotes. Pero la vida de Timoteo nos muestra la vida en poder, en el poder del Espíritu Santo. Nos muestra a Timoteo supervisando a las iglesias. Nos muestra a Timoteo designando obreros, imponiendo manos. Y así él estaba viviendo en el poder de la resurrección. Bueno, como tercer punto, anotamos que Pablo nos muestra el mensaje del fundamento de la doctrina. Toda la doctrina para la iglesia fue dada al apóstol Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Como encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que él habló a los ancianos de Éfeso, dice, yo no he rehuido de vosotros, sino que yo he anunciado todo el consejo de Dios. No, yo no me quedé con nada, les anuncié todo. El apóstol Pablo, como un perito arquitecto, puso el fundamento, puso la base de la edificación de la casa. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y así es el mensaje, Pablo fue utilizado para el mensaje del fundamento en las iglesias. En la iglesia primitiva, él puso el fundamento. Y dice, y otro mire cómo sobreedifica. Así habló a los Corintios en su primera carta. Él puso el fundamento. Y otro mire cómo sobreedifica. Fíjese bien, quiere decir. Y la vida de Timoteo nos muestra ese obrero que se encarga de la supervisión de esta doctrina que ya fue puesta. Y Timoteo se encargaba de corregir conforme al evangelio de Pablo. Porque Pablo siempre le dice, tú has seguido mi doctrina, has seguido la manera, has guardado la forma, el modelo del evangelio que se fue dado. Entonces Timoteo se encargaba de supervisar, de corregir las iglesias y de traer novedades al apóstol Pablo conforme al evangelio que ya fue dado a Pablo. Pablo puso el fundamento, pero venía Timoteo
con ese mismo mensaje y supervisaba, corregía y venía y traía las novedades al apóstol Pablo. Entonces Pablo puso fundamento y Timoteo supervisaba y corregía conforme al evangelio que ya está dado. Esa es nuestra tarea de hoy en día, de los obreros de hoy. El fundamento ya fue puesto, hermanos. El fundamento ya está en la palabra, ya encontramos toda la doctrina para la iglesia. Ya no hay nueva revelación, ya no necesitamos que se añada más nada a la Biblia. Lo que tenemos que hacer es levantarnos con fe, levantarnos en el poder de la resurrección de Cristo, atravesar los pasos de humillación y así también ser exaltados juntamente con Cristo en la realidad, en la experiencia, y empezar a trabajar en la obra. Interesarnos para que en nuestra vida, en nuestro entorno, primeramente en nuestra casa, esté bien siendo edificado conforme el fundamento que ya fue puesto, conforme el evangelio del apóstol Pablo. Así cuando se hace una casa, ya el fundamento se coloca con las columnas y los hierros quedan ahí parados los hierros, ya todo preparado para seguir edificando. Pero ¿qué pasa si viene otro albañil, otro obrero que no quiere seguir ese modelo? Va a levantar una columna en paralelo sin seguir la base. Y así es como sucede hoy en día. Así sucede hoy en día, hermanos. Muchos están edificando fuera de la doctrina dado en la palabra de Dios. Siguen otras doctrinas, siguen otro evangelio que fue inventado, doctrinas de hombre, doctrinas de error, y no están edificando nada. No están edificando nada. No están creciendo. Bueno, como cuarto punto, vamos a notar a Pablo, el apóstol. Pablo, el apóstol. Y Timoteo, el hijo en la fe. Y Pablo, como apóstol, se dedicó a preparar un obrero. Vamos a leer en el verso 9 de nuestra carta a Filemón. Dice: ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo. El apóstol Pablo ya era un hombre grande de edad en este tiempo. Ya era un hombre anciano. Y necesitaba tener a su compañero y exhibirlo en la obra de Dios para que todos se den cuenta que él era su compañero y él estaba siguiendo el mensaje que le fue dado. Pablo necesitaba mostrar a las iglesias que Timoteo era un obrero fiel, un compañero fiel. Por eso encontramos en las epístolas que Pablo menciona a Timoteo: acá está mi compañero, dice. Él es mi compañero, porque muchos se levantaron como apóstoles fraudulentos, apóstoles que no fueron levantados por Dios. Entonces Pablo estaba mostrando quién era el que iba a continuar el trabajo que él iba a dejar después de su partida. Y esto es muy necesario, hermanos. Con el permiso, en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a mi edad, hermanos, me atrevo a decir a todos los hermanos más grandes, obreros en distintos lugares, que se interesen por la obra del Señor y preparar un hermano conforme a la doctrina de la gracia, conforme a la doctrina de la palabra de Dios, de la palabra de gracia, bien instruido, bien nutrido para encargarse de la grey. Muchas veces los hermanos son un poco egoístas o celosos, podemos decir, y se olvidan de preparar hermanos para seguir trabajando en la obra. Y quieren trabajar ellos y yo soy el obrero, y se olvidan de que también es un trabajo para la grey del Señor, la preparación de un obrero. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, que nos muestra el modelo de trabajar
y de conducirnos en la casa de Dios, ¿no? Entonces Pablo como apóstol, preparación de un obrero, y Timoteo un hijo en la fe con el encargo. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y versos 1 al 8, hermanos, ¿sí? Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 8. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por la enseñanza que podemos alcanzar día a día. Deuteronomio 31, verso 1 al 8. Acá encontramos a Moisés, ¿no?, mostrando, exhibiendo al pueblo de Israel que Dios había elegido a Josué para continuar la obra. Moisés no iba a atravesar el Jordán, no iba a entrar en la tierra prometida. Hasta ese lugar no iba a llegar, pero iba a quedar su sucesor escogido por Dios para continuar la obra, que fue Josué. Vamos a leer en el verso 1, dice, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y díjoles, de edad de 120 años soy hoy día, no puedo más salir ni entrar. Encontramos la misma expresión de Pablo que dice, yo ya soy viejo. Dice, yo ya no puedo salir ni entrar. A más de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. No pasarás este Jordán. Ciertamente Pablo sabía que estaba pronto el momento en que él iba a partir junto con Cristo. Él iba a morir y él conocía el tiempo. Y así fue Moisés porque Dios ya le había hablado. Dice en el verso 3, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas gentes de delante de ti. Vemos a Moisés poniendo en alto a Dios. Y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Vemos el encargo, vemos la doctrina que Moisés le pasaba a Josué para continuar con la obra de Dios. Y así fue Pablo con Timoteo. Pablo le dio un encargo, ¿no?, que ya vamos a leer, hermanos. Pablo le dejó el encargo a Timoteo de ser fiel en la doctrina. Dice en el verso 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué. Ahora viene Moisés y le pone a Josué a su lado para hablar frente a todo el pueblo. Así estaba haciendo Pablo con Timoteo a través de sus cartas para llegar a todas las iglesias. De tal manera que Timoteo pueda llegar a las iglesias y los hermanos sepan cuál fue la voluntad de Dios con Timoteo. Dice, y llamó Moisés a Josué y díjole, a vista de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les había de dar, y tú les harás heredar. Moisés dio la ley, hermanos. Moisés dio la ley, pero Josué los tenía que hacer heredar. Encontramos ahí nuestro contraste entre Pablo, que dio la doctrina, el fundamento, todo el consejo de Dios, pero ahora venía Timoteo y tenía que corregir. Tenía que ver cómo estaba el estado de las iglesias. Y tenía que hacerle recordar el evangelio de la gracia. Gracias a Dios. El verso 8. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Gracias a Dios. Vamos a leer ahora en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. En el capítulo 2. Perdón, capítulo 1, verso 2, hermanos. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y en el verso 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías
pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, el cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Vemos, hermanos, que el encargo fue dado a Timoteo. Timoteo debía seguir con la doctrina del apóstol Pablo. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, verso 19. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Vamos a leer en la versión 1960. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué hermosas palabras, hermanos, de un obrero. Qué hermosas características de un obrero fiel. El obrero fiel tiene que tener su interés en la grey del Señor. Tiene que interesarse en la grey del Señor, no en su bien propio. Y esto regocijaba el corazón del apóstol Pablo, porque Timoteo tenía el mismo amor de Cristo y se interesaba por las iglesias, y se interesaba por los corredores fieles, se interesaba por los hermanos que necesitaban corrección, necesitaba también estar junto a los hermanos que estaban desordenados. Y bueno, Timoteo era un hermano que estaba dispuesto a servir en todas las iglesias. Encontramos que Pablo le exhibe juntamente con él a la carta a los Corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses. En todos lados Timoteo estaba interesado. Y esto nos habla de un obrero que estaba interesado en todos los hermanos, no solamente en los hermanos fieles. Muchas veces los obreros quieren servir a aquellos hermanos que son fieles. Muchas veces vamos a escuchar: no, de balde vamos a visitar a este hermano si no quiere congregar. Él no se quiere congregar, así que de balde le vas a visitar. No, ya un hermano viejo, es un hermano que es rebelde. Bueno, pero el buen obrero que ama la grey, a ese también quiere servir. Al rebelde, quiere servir al que está desordenado, para que se corrija, quiere servir al que está desanimado para que se levante en fe, quiere servir a todos los santos, sea cual fuere su circunstancia, hermanos. También quiere servir a los fieles. También tenemos a los hermanos que dicen: no, si este es un fiel, de balde vamos a servirle. No nos vamos a interesar tanto por los fieles si ellos se congregan, ellos estudian la palabra. No. El corazón del obrero está dispuesto a servir a todos los hermanos. Eso nos enseña la palabra, hermanos. Sí, la palabra nos muestra así. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Y vamos a terminar con el quinto punto, hermanos, ¿sí? El quinto punto entre Pablo y Timoteo. Encontramos una manera de obrar entre Pablo y Timoteo. En un momento parece que Pablo desaparece de la vista de las iglesias. Pongan atención en este suceso, hermano. El apóstol Pablo desaparece de la vista de las iglesias. Pero el que aparece en persona a la vista de los hermanos es Timoteo. Y podemos notar una figura en la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo. Encontramos, hermanos, dice, de vuelta en Filipenses capítulo 2, verso 19. Dice, vamos a leer solamente verso 21.
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Confío en el Señor que yo siempre iré, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, encontramos un interés. Este interés no era suyo propio. El interés de Timoteo no era suyo propio. Así también Cristo, cuando habló a los discípulos, dice, cuando envíe el Espíritu de verdad, Él no hablará por su propio interés, por su propia cuenta. Él no habla de su propio interés, sino todo lo que le diese el Padre que hable. Todo lo que se le diese que hable. El interés del Espíritu Santo no era de sí mismo, sino de la Trinidad. Una voluntad ya trazada desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo dice que repite las palabras de Cristo. Él os recordará las palabras que os he hablado. Así dijo el Señor Jesús a los discípulos. Y bueno, acá encontramos a Timoteo hablando las palabras del apóstol Pablo. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 17. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Gracias a Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, y en el verso 17, hermanos. Gracias al Señor. Dice en la versión 1960, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará. Vemos la misma función del Espíritu Santo, recordando la palabra. Y el Espíritu Santo, hermano, nos trae la palabra. ¿Sí? Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos leer para que el Espíritu Santo venga y nos haga recordar la palabra. Dice, os recordará. Quiere decir que Timoteo le va a volver a hablar del proceder en Cristo del apóstol Pablo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que quiere decir acá Pablo es que Timoteo le va a volver a hablar las mismas palabras que yo le di. La misma doctrina que yo di, Timoteo les va a presentar. Así. Y el Espíritu Santo hace así, hermano. Lo que está escrito, el Espíritu Santo ya nos hace acordar. Bien trazado el Espíritu Santo cuando nos rendimos a Él. Nos hace acordar bien la palabra, la doctrina de Dios. Vamos a leer en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el verso 2. Y con esto más o menos vamos a ir terminando, hermanos. Gracias a Dios. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el verso 2. Gracias al Señor. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí tenemos la función de Timoteo, hermanos. Timoteo iba a confirmar conforme a la doctrina que ya estaba dada y exhortar respecto a la doctrina que ya fue dada por Pablo. Gracias al Señor. Así el Espíritu Santo, hermano, está obrando en la casa de Dios, que es una sola iglesia, un solo cuerpo, conforme a la palabra de gracia que ya fue dada, hermano, que encontramos en la Biblia. Ya está trazado. Pero el Espíritu Santo se está moviendo para establecer la doctrina,
así como estaba haciendo Timoteo. Y hermanos, lo que recibimos la palabra, vamos a ser de bendición y vamos a ser edificados. ¿Qué intención tenía Pablo con enviar a Timoteo? La carta a los tesalonicenses es una carta de preparación para la venida de Cristo. Así que el envío de Cristo al Espíritu Santo es para edificar la iglesia, para preparar a la esposa. Y así también, hermanos, el envío y el encargo de Pablo a Timoteo es para preparar a los creyentes para la venida de Cristo, para la preparación de los fieles, de la esposa del Cordero. Así que, hermanos, cerramos con estos 1, 3, 4, 5 puntos característicos que notamos, que podemos destacar. Yo estoy seguro que hay más, hermanos, y van a hacer bien si ustedes buscan en sus casas. Bueno, estos 5 puntos de interpretar el motivo por el cual Pablo menciona a Timoteo en esta carta tan especial, esta carta tan íntima al amado Filemón. No se olviden, hermanos, que la palabra, que la manera de expresarse de Pablo es a un hermano amado, a un hermano afectuoso, a un hermano que besa. Así que tiene que usar todas sus herramientas de gracia para conquistar su corazón y que él reciba con fe la voluntad de Dios y la enseñanza. Que el Señor bendiga su palabra y siga edificando a los santos. Pido sus oraciones, hermanos, por la iglesia en Formosa, por los obreros en Formosa y cada uno de los lugares que los hermanos que invocan al Señor Jesús y sirven al Señor con un corazón sincero. Así que hasta aquí la palabra de estudio de hoy y vamos a ir terminando el programa de esta noche, cerrando con una alabanza, hermanos. Que el Señor le bendiga ricamente. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.